fíjese, señora Muñoz, yo creo que a ustedes les importa poco la corrupción, muy poco, por eso no toman medidas. Le voy a recordar aquí la votación, señora Muñoz. Sumar ha presentado una proposición de ley para crear, como dice el Greco, una agencia anticorrupción. Y sus 137 diputados, señorías, votaron en contra. Tiene buena ocasión usted hoy para qué motivo ustedes hoy votaron en contra. Pero fíjese, señoría, voy a ser muy clara. La corrupción es corrupción, venga de donde venga. Voy a ser igual de clara y con toda la contundencia. Las mujeres de este país, y nos gustaría poder contar con ustedes, señorías del Partido Popular. Yo, señorías del Partido Popular, echo de menos muchísimas veces a la señora Ana Pastor. Porque efectivamente, la señora Ana Pastor efectivamente se colocaría del lado del feminismo de las mujeres en este país. Pero fíjese, las mujeres de este país lo que necesitamos hoy es una alianza. Y lo que necesitamos las mujeres hoy, usted y yo, es que ni los Cerdañes, ni los Koldos, ni los Salazares, se llamen como se llamen, o el alcalde de Alpedrete, señora Muñoz, el alcalde de Alpedrete que dijo barbaridades sobre el machismo en este país, o el señor Feijóo que ha justificado un divorcio porque tuvo un maltrato, porque tuvo un divorcio duro. No merecemos eso. Y usted, a diferencia de lo que hago yo, debería de subir aquí y decir: el señor Feijóo se ha equivocado. El señor Feijóo se ha equivocado, igual que se equivocan los hombres de todas las formaciones políticas cuando nos maltratan, señora Muñoz. Y ahí usted y yo deberíamos de ser aliadas, si es que de verdad a usted le importa algo el machismo en nuestro país. Por tanto, lo que me gustaría a mí, señoría, es ver también a los hombres hoy de todas las bancadas, a los de derechas y a los de izquierdas, dando un paso al frente y diciendo que ya está bien, señora Muñoz, que ya está bien, que las mujeres estamos hartas. Esto es lo que nos gustaría escuchar a nosotros. Y fíjese, tomar medidas contundentes. Señora Muñoz, ¿están dispuestos ustedes a que los corruptores tengan pena de cárcel por lo que está pasando en la corrupción en nuestro país? Nosotras sí. Señora Muñoz, ¿estarían ustedes dispuestas a, de una vez por todas, digo esto porque, hombre, no sé, ¿le sonarán empresas como Pavasal, Bexa, Faxa, le suenan? Estaban en la Gürtel, señora Muñoz, ¿les suenan estas empresas? ¿Tendremos que hacer algo con los corruptores en nuestro país? ¿Sí o no? No se ría, señora Muñoz. Es corrupción, venga de donde venga, señora Muñoz. ¿Vamos a tomar medidas ante los corruptores? ¿Sí o no? ¿O van a hacer como con la Agencia Anticorrupción, votar en contra, señora Muñoz?